La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Comienzan las clases presenciales después de un año en el cual debimos adaptarnos a las circunstancias. El saldo no deja de ser perturbador. Estamos hablando de la necesidad emocional de los chicos de verse entre sí, más allá, por supuesto, de cuestiones pedagógicas y cuestiones que tienen que ver con esa relación entrañable entre maestros, profesores y alumnos que se han perdido en este año. Tomemos desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. Lo cierto es que en este escenario, en el escenario de la pandemia, ha ocurrido otro femicidio. Y estamos hablando aquí de la ineficacia y la ineficiencia de varios estamentos del Estado para prevenir esto que se ha convertido en una plaga, tanto en Argentina como en el mundo, pero nos vamos a enfocar en lo que ocurre en Argentina, Rojas, provincia de Buenos Aires en particular. Y a eso le sumamos un nuevo libro que tiene que ver con la aparición de los movimientos Michu, Ni Una Menos y demás, que según su autor han creado gran discrepancia entre varones y mujeres. Todo un tema, incluido el lenguaje inclusivo, valga la redundancia. Lo desarrollamos luego de los siguientes títulos. La aparición de movimientos como Michu, Ni Una Menos y otros reivindicaron causas femeninas que son justas, por supuesto, pero también abrieron una grieta entre mujeres y varones, que en algún caso desde posiciones feministas y desde las más radicalizadas, se cometen injusticias. Sergio Sinay, que es investigador, es consultor en vínculos humanos, acaba de publicar La ira de los varones, qué pasa con los hombres en la era del feminismo, publicado por Ediciones B. Y cuenta que fue como caminar en un campo minado ante la posibilidad de detonar una reacción airada, un escrache, una descalificación, en fin. Lo incluyente parece ser excluyente. Y le vamos a preguntar a Sergio Sinay, a ver, ¿qué te llevó a escribir este libro, Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Jorge, por la invitación a este diálogo, ante todo, en Universidad Crítica. Lo que me llevó es la constatación cada vez más subrayada y más fuerte, de que desde aquel junio de 2015, cuando tuvo lugar la primera marcha de Ni Una Menos, hasta hoy, se extendieron, se divulgaron, se profundizaron los estudios de género, las discusiones sobre género, la presentación de políticas de género, no solamente de tipo gubernamental, sino también empresarial, en las organizaciones. Mediáticamente la cuestión de género empezó a tener un espacio que antes no tenía. Los diarios de pronto aparecen ahora con defensoras de género, que es una posición nueva, y secciones que no existían antes, pero que en todo este tema de género, mientras se multiplicaban las concepciones o las opciones de género para empezar a incluir adentro de estas discusiones o de estas investigaciones, además de las mujeres,
a todo el mundo gay, lésbico, queer, trans y todas estas categorías con que se va ampliando la noción de género, hubo una categoría que me parece que quedó excluida, que es la masculinidad, el varón heterosexual, digamos, ¿no? Y la idea de este libro es, en todo caso, aceptar la discusión sobre la ampliación de la noción de género, pero que no sea, como bien decías vos recién, que no sean estudios excluyentes, digamos, ampliar sin excluir, o sea, invitar desde el libro y desde lo que yo voy proponiendo en el libro, a que incluyamos también lo masculino y qué está pasando con los varones en este mundo en transición, en donde las reivindicaciones femeninas, que también vale la pena subrayar como vos lo hiciste, son justas, muchas de ellas postergadas desde hace demasiado tiempo y necesarias de estudiar, atender y eliminar como reivindicaciones para que se instale una realidad más equitativa. ¿Qué pasa mientras tanto con los varones? Porque somos todos parte de este universo que es lo humano y que tiene como principal característica y quizás la característica más rica, la diversidad, digamos, ¿no? Y me parece que cuando se excluye a uno de los órganos del organismo, valga la redundancia, lo inclusivo deja de ser inclusivo, como ocurre incluso en el lenguaje, y empieza a ser excluyente. Entonces, este libro es, primero, lo que yo intento en el libro es hacer una discriminación positiva de lo que se conoce como feminismo, porque así como el feminismo no es uno, sino que incluye adentro de sí diferentes corrientes, diferentes organizaciones, diferentes miradas, algunas incluso encontradas entre sí, también los varones no somos uno, no es que cuando se dice varón se está definiendo a todos los hombres, hay hombres y hay hombres. Y por eso es importante estudiar la masculinidad y lo que pasa dentro del mundo de la masculinidad. Entonces, en el libro yo propongo, primero, que atendamos todos a la diversidad del feminismo, y hay dentro de esa diversidad un fragmento, digamos, del feminismo que es el más extremo o extremista y fundamentalista, que es el que ha tomado el nombre de la categoría feminismo y que se presenta como que el feminismo es eso. Y muchas veces roza lo antivarón, digamos, lo antimasculino, más que lo pro-femenino. Parece centrarse sobre el anatema al varón, sobre la condena al varón y sobre la divulgación de la idea del que nace varón, nace culpable, no solamente de pecados que aún no ha cometido, sino de pecados que han cometido otros varones desde la mirada feminista en épocas anteriores de la humanidad. Entonces, no es así. Ese feminismo, yo lo llamo, y en el libro lo llamo así, embrismo, porque es la otra cara del machismo, es exactamente la otra cara de la moneda. Así como el machismo descalifica a lo femenino de manera absolutamente prejuiciosa, infundamentada, fundamentalista, violenta desde el punto de vista físico, tenemos los femicidios, las violaciones, la violencia de género, la violencia doméstica. Ese feminismo también es violento a su manera. Es violento desde el discurso, es violento desde muchas actitudes, es violento desde el escrache y es violento desde el impedimento de una auténtica discusión de género que integre las miradas diversas y que permita transformar el mundo para todos y todas a partir de las diferencias que tenemos, de las verdaderas, de un estudio que todavía no se ha hecho a fondo, que es el estudio de las verdaderas y naturales diferencias entre hombres y mujeres, que no son las diferencias que nos ha enseñado a través de mandatos, educación, religión, etcétera, que nos han enseñado durante generaciones la cultura, ¿no? La cultura que ha terminado por determinar qué es femenino y qué es masculino. Y la verdad es que lo masculino y lo femenino es un producto cultural, por lo tanto puede cambiar, se puede ampliar, puede mejorar, podemos marchar hacia un encuentro.
Y ser macho o hembra de la especie es otra cosa. Es una, digamos, distribución sexual. Porque en la especie humana hay dos sexos. Esto, digamos, hasta acá me parece que es indiscutible. Y ahora hay más de un género, pero sexo y género no son lo mismo. Pero hay varones y mujeres de la especie, machos y hembras de la especie. Y macho no quiere decir machista. Macho quiere decir que uno nace con una genitalidad que lo hace macho de la especie, y las hembras de la especie nacen con una genitalidad que las hace hembras de la especie. A partir de ahí nos hacemos hombres y mujeres. Nos tenemos que transformar en hombres y mujeres. Y esa transformación empieza a incluir lo que la cultura va diciendo que es un hombre o que va diciendo que es una mujer. Yo creo que ahí hay que discutir, y esa es una discusión postergada en todos los ámbitos, que es cuáles son las verdaderas diferencias, para que cuando las conozcamos no sean un factor de enfrentamiento, como son las diferencias de orden que ha impuesto la cultura, y sí sean un factor de integración, de complementación, que enriquezca la vida de todos. Porque en definitiva, si el patriarcado es injusto con las mujeres, lo es injusto con los hombres también. Hay un disparador en el libro, Sergio, que es macho muerto no viola. Y se refiere al caso de Nair Galarza. Así comienza, pero se va repitiendo a lo largo de las páginas y hasta el final. ¿Por qué no explicás qué es eso de macho muerto no viola? Bueno, macho muerto no viola fue una consigna que con mucha fuerza estuvo circulando a lo largo y ancho del país en defensa, digamos, de Nair Galarza, cuando ella fue condenada a cadena perpetua, y fue una consigna enarbolada justamente por estos grupos que yo llamo hembristas, que son los del feminismo extremo y fundamentalista, que reflejan en realidad una manera de pensar y una propuesta de vida, digamos, y una propuesta de sociedad, una sociedad donde habría que matar al varón, digamos, para eliminar el sufrimiento de las mujeres. Es como quien dice que muerto el perro se acabó la rabia. Pero yo también creo que muerto el perro, el que se acabó es el perro, porque el perro no es la rabia, ¿sí? La rabia sigue existiendo. Entonces, hay mujeres machistas también. Podemos eliminar al varón, como sueñan estos feminismos extremistas, pero probablemente se reproduzcan, si es que no estudiamos a fondo los factores de injusticia que hay en la sociedad humana en su conjunto, integrando a todos sus componentes. Si no estudiamos eso, es probable que se reproduzca sin varones una sociedad que tenga los mismos estamentos de poder, que van a ser totalitarios, que van a ser corruptos, que van a ser probablemente excluyentes. Va a haber explotadas, quizás ya no va a haber explotados, pero va a haber explotadas que serán explotadas por explotadoras. Ya, si no hay varones, ya tampoco hay necesidad de decir, de usar la E del lenguaje inclusivo. Serán todas mujeres en una sociedad igualmente injusta como la sociedad de hoy, porque las injusticias, las desigualdades, las inequidades de la sociedad de hoy nos afectan a todos de manera diferente, a los varones y a las mujeres, de manera igual en muchos otros aspectos, y juntos tenemos que tratar de solventarlas. Bueno, a eso apunta justamente la conclusión después de leer el libro, Juego con Ventaja. Y la conclusión es, hablemos de sociedad humana, no de unos y de otros, o unos u otros, que es justamente lo que estás planteando. Sí, hablemos de unos y de otras, porque el español es un lenguaje riquísimo y bello. Uno de los más ricos y bellos que existen. Es un lenguaje que tiene muchísimos más términos, palabras y posibilidades para hablar y expresarse que el inglés, por ejemplo. Tiene un 25% más de términos que el inglés y que muchos otros. Entonces, ¿por qué eliminar? ¿Por qué eliminar? ¿Por qué excluir? En nombre de la inclusión, ¿por qué excluir? ¿Y por qué? Es como una castración, ¿no? Yo lo digo en el libro. El lenguaje inclusivo, que representa una manera de pensar, porque no es solamente cómo se habla, porque se habla como se piensa. Entonces, quien propone este lenguaje,
que a veces es imposible de llevar, aunque se llame lenguaje, imposible de llevar a la oralidad. ¿Cómo se lee un texto escrito con arrobas o con X? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se entiende, violentando la propia naturaleza de nuestros sexos, palabras con E, una especie de vocal trans, que se ha convertido en una especie de vocal trans, que no es ni masculina ni femenina, digamos, y que excluye, en todo caso, lo masculino y lo femenino? ¿Cómo se hace? Esa manera, porque el lenguaje nunca es inocente, y el lenguaje siempre es representativo de quien lo habla, en primer lugar, de la riqueza de pensamiento o la pobreza de pensamiento de quien lo habla, y a mí me parece que es un lenguaje empobrecedor, un lenguaje discriminatorio, es un lenguaje que sesga y es un lenguaje que agrieta. ¿Pero es un lenguaje o es una toma de posición ideológica? ¿Perdón? ¿Es un lenguaje o es una toma de posición ideológica? Si yo hablo y escribo de este modo, pienso de este modo. Es una toma de posición ideológica. Por otro lado, ideología tenemos todos. Porque hablando justamente de la riqueza del lenguaje, ideología no solamente quiere decir ideología política. Ideología quiere decir el conjunto de ideas con que nosotros nos asomamos al mundo, lo describimos, lo entendemos y vivimos las experiencias en el mundo. Entonces no hay nadie que no tenga, el que no tiene ideología no tiene ideas, digamos. Entonces es una ideología, es un conjunto de ideas que son fundamentalistas, que son extremistas, que son excluyentes y que además representan una actitud de esos grupos feministas que terminan por olvidar a aquellas mujeres a las que dicen defender, porque siguen muriendo mujeres en femicidios. Yo creo que lo que va de este año, proporcionalmente debe haber habido, vamos en un porcentaje más alto de femicidios incluso que el año pasado. Van a seguir muriendo mujeres en abortos clandestinos, porque entre que exista la ley y entre realmente esto se articule, y que muchas mujeres que no están informadas o instrumentadas, incluso cultural o intelectualmente, para acudir a sitios seguros, van a seguir abortando en lugares inseguros, esas mujeres siguen olvidadas. Y la verdad que ese feminismo extremista representa a una clase de mujeres cómodas en la sociedad, que no corren grandes riesgos, que dicen representar a todas y que no representan a todas, y que agrietan e impiden el entendimiento entre los géneros. Y mientras tanto, ante eso, como te decía al principio, Jorge, no todos los varones somos iguales y no todos los varones sentimos ni nos pasa lo mismo frente a eso. Hay varones machistas, claro que sí, un grupo importante de los varones son machistas, reaccionan con pocos recursos, ellos también tienen pocos recursos de pensamiento, de ideas y de lenguaje, y entonces apelan a la violencia, matan, creen que las mujeres son propiedades de ellos, y no solamente matan, explotan, porque estos varones violan, y estos varones no solamente están en clases bajas de la pirámide social, sino que están en toda la pirámide social. Pero hay otros varones que son varones que no son ni machistas, ni violadores, ni violentos, y que están desconcertados, que ya no saben hoy de qué manera construir sus vínculos con las mujeres, no solamente vínculos de pareja, sino vínculos en la familia, en el trabajo, en la sociedad en su conjunto. No saben si abrir una puerta a una mujer va a resultar en un insulto de parte de esa mujer. ¿Qué te crees? ¿Que soy una inválida, que no puedo abrirlo solo? ¿Que invitarla a tomar un café va a ser tomado como un acoso? Entonces no saben. Y hay mujeres que están esperando que las inviten a tomar un café, sabiendo que no las van a violar por tomar un café, y sabiendo que si les abren la puerta es un acto de galantería, de respeto, de amabilidad, incluso, que los seres humanos nos debemos, porque también hemos perdido mucho de eso en los adiestramientos. Después hay otros varones feministas, y yo creo que los varones feministas en realidad no apoyan a la causa de un encuentro, porque no se necesitan varones feministas. Para feministas están las mujeres, y hay varios tipos de feminismo, y hay feminismos muy valiosos. Lo que necesitamos son hombres que estemos dispuestos a recuperar valores ancestrales y profundos de la masculinidad, que tienen que ver con la capacidad de cuidar, de proteger,
de crear, la verdad que a lo largo de la historia humana, mucho de lo que hoy la humanidad disfruta ha sido creación de hombres, de varones, la electricidad, los antibióticos, los medios de transporte, la llegada a la luna, y no porque las mujeres hayan estado excluidas de eso, sino porque hubo interés de varones en desarrollar eso y lo hicieron. O sea, muchos de estos grupos fundamentalistas que quieren eliminar al varón gozan de grandes pasos y de grandes adelantos de la humanidad que han sido creados dentro de la era del patriarcado. Entonces, hay mucho para rescatar en la masculinidad desde el punto de vista emocional, afectivo, intelectual, que los mismos varones debemos trabajar para eso, no desde el feminismo, sino desde nuestro lugar de varones. Y después hay varones. Yo creo que hay como 4 grupos de varones por mi experiencia, mi trabajo con varones, mi andar por la sociedad, que son los varones que yo llamo masculinos e integrados, es decir, que tienen buenas relaciones con las mujeres en el trabajo, en la familia, relaciones amorosas, relaciones cooperativas, relaciones empáticas, relaciones creativas, relaciones fecundas, que no tienen temor al escrache feminista, extremista, hembrista, y que están contribuyendo junto con mujeres que también marchan en esa dirección a transformar o a trazar mapas de rutas para que todos vivamos en una sociedad más equitativa. Y quiero aquí subrayar esto, Jorge. La equidad es más importante que la igualdad, porque cuando se habla de igualdad de género se pone el acento en el tema de la igualdad, y la igualdad muchas veces termina en que ¿quién pone la vara de la igualdad? Para empezar, no se sabe. Pero esa vara hace muchas veces en la práctica que a los que no llegan al tamaño de la vara haya que estirarlos, y a los que sobrepasan el tamaño de la vara haya que serrucharlos, para que todos midamos lo mismo. Da la sensación de que hay que encontrar un equilibrio, por supuesto, entre unos y otras, como bien dijiste, Sergio. Hay que ser equitativos. La equidad, a diferencia de la igualdad, propone el respeto de las alturas o las medidas, el respetar al petizo como petizo o a la petiza como petiza, al lungo como lungo, y que los derechos y las oportunidades sean iguales para todos, independientemente de su altura, independientemente de su sexo, de su raza, de su género, que sean oportunidades iguales para todos y que cada uno pueda desarrollar aquello que le es propio sin que nos clonemos todos iguales. Eso no es posible y eso termina siendo injusto. Termina siendo injusto y termina siendo doloroso. Tema para debate prolongado, y me parece que es un buen disparador: la ira de los varones. ¿Qué pasa con los hombres en la era del feminismo? Autor, Sergio Sinay, muchas gracias. Un gusto enorme, muchísimas gracias por la posibilidad de este diálogo, Jorge. Y un saludo enorme para todos los televidentes. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. El femicidio de Úrsula, la chica de 18 años de Rojas, provincia de Buenos Aires, dejó al desnudo la ineficacia, la inacción de varios estamentos del Estado y sobre todo la impotencia después de haber denunciado a su expareja y que la justicia y que la comisaría, que nadie hiciera nada por ella hasta que finalmente fue asesinada. En Argentina,
tenemos entendido que hay un femicidio cada 25 horas. Estamos hablando de, la verdad es que uno por día, y esto medido desde el 1 de enero hasta el 9 de febrero. Y estamos en contacto para hablar de este y otros temas vinculados con la justicia con el doctor César Abraldez, que es fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la capital federal y es director de la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano. Doctor Abraldez, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo está? Encantado. Hablamos del caso Úrsula y la primera palabra que me viene a la mente es negligencia. Mire, usted toca un gran tema con eso porque no solamente es un tema de actualidad, sino que además es una cuestión que desde el punto de vista normativo se viene tratando de justamente de ir al parámetro contrario de lo que es una actuación negligente, ¿no? Existe una obligación reforzada del Estado de prevenir hechos de violencia de género. Esto ya ha sido sentenciado por distintos tribunales internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un conocido caso llamado Campo Algodonero, ha establecido la responsabilidad, el deber de garantía que tiene el Estado de prevenir hechos de violencia de género. La cuestión de violencia de género se viene visibilizando, está puesta sobre la mesa, sobre el tapete desde hace mucho tiempo, o de hace relativamente mucho tiempo, y sin embargo seguimos teniendo una serie de déficits en los distintos ámbitos que realmente es muy preocupante. Es muy preocupante porque el objetivo final, que es reducir y hasta diría eliminar los niveles de violencia en la vida de la mujer, no se cumple. Y todos los días tenemos desgraciadamente este tipo de noticias que llevan a la conclusión sobre la existencia de femicidios evitables, fácilmente evitables, diría. Frente a este caso en particular, da la sensación de que denunciar significa ponerse en riesgo. Es que la denuncia, que por supuesto tiene que ser estimulada por todos los sectores sociales y por todos los ámbitos institucionales, se termina convirtiendo en un factor de riesgo. De hecho, está así considerado por la ciencia del derecho penal, por quienes han estudiado este tema con intensidad, ¿no? Hay momentos donde el riesgo para la mujer en un caso de denuncia o en un caso de judicialización de su caso se eleva. Por ejemplo, cuando usted está por llegar a la instancia de juicio oral, todos les dicen que el momento en el que las partes son citadas para el juicio oral, esto incrementa los riesgos para la integridad física y para la vida de la propia denunciante, para la vida de la propia víctima, ¿no? Porque esto de alguna manera puede, en una persona, en un autor violento de género, puede generar algún tipo de reacción. Entonces ahí es donde hay que tomar muchos mayores cuidados y prevenciones. ¿Qué falta para actuar en consecuencia? Concientización, compromiso, falta todo lo que los seres humanos tienen que poner en esto. Todos los operadores judiciales y los operadores policiales tienen que poner en esto. Tiene que haber conciencia de que la víctima no queda a salvo con una simple perimetral o le dimos un botón de pánico y ya esto se solucionó. No, hay que tomar, hay casos que usted puede neutralizar el peligro con un botón de pánico, hay casos, yo diría que son mínimos lo que usted puede neutralizar con una perimetral, porque realmente parece que usted pone la llamada perimetral, que no es otra cosa que una prohibición de acercamiento y contacto, y el autor lo vive, o el acusado lo vive como una suerte de estímulo a ir y quebrarlo y quebrantarlo. Pero el mensaje del Estado tiene que ser claro. Usted quebranta mediante una desobediencia la prohibición de acercamiento, y eso tiene que repercutir en la libertad del acusado, en mi opinión. Es decir, yo en mi fiscalía, mi equipo de gente tiene esa indicación y trabajamos de esa manera. Prohibición que se quebranta, usted ya tuvo la posibilidad de mantener el estado de libertad durante el proceso penal. Desacató la orden del juez de acercarse a la víctima y no hay posibilidad de margen de tolerancia posible en ese asunto. Pero en términos generales las perimetrales no se respetan. Las perimetrales no se respetan, es cierto, ese es un dato fáctico, es muy difícil hablar de una estadística en Argentina, desgraciadamente, pero no se respeta. Entonces, como medida de aseguramiento realmente pierde eficacia, ¿no? Y esto tiene que ver con que la expectativa que cabría tener respecto de la existencia de una
prohibición judicial de acercamiento, decae porque, en definitiva, si no se la cumple tampoco pasa demasiado, no hay demasiados cambios. Entonces ahí es donde está fallando claramente el sistema, ¿no? Y el sistema está hecho por hombres, esto también es importante. Cuando digo está hecho por personas, hablemos con inclusión, está hecho por personas y las personas están fallando, las personas estamos fallando en esto. ¿Hay que cambiar las leyes o hay que cambiar a las personas que se ocupan de estos temas? No, yo creo que el mundo del deber ser está bien en este punto. Por supuesto, siempre hay ajustes para hacer, ¿no? Pero registra, fíjese que un femicidio tiene la pena más alta que tiene el Código Penal. No es el único caso, no es el único delito para el cual está establecida la prisión perpetua. Pero es así, tiene prisión perpetua. Y sin embargo, esto no genera ninguna suerte de retracción en la conducta criminal. Así que claramente lo que hay que cambiar es la mente de los operadores, no es la mente, la concepción, el compromiso, la responsabilidad que usted tiene. Uno ve a lo largo y la verdad es que es un poco delicado opinar, como le decía hace un ratito fuera de cámara, porque uno involucra de alguna manera a colegas en todos los ámbitos, ¿no? Pero vengo diciendo desde hace tiempo que no da la sensación de que exista una responsabilidad seriamente entendida de los operadores judiciales. Un médico se equivoca, falla en sus conocimientos en una mesa de operaciones y enfrenta un proceso judicial que puede terminar con él en prisión, que puede terminar con su título inhabilitado, lo mismo con un arquitecto, lo mismo con un constructor. Todas las áreas sociales o todas las actividades sociales tienen una responsabilidad. Y sin embargo, parecería que en el ámbito policial y en el ámbito judicial esto no tiene un baremo equilibrado, no tiene un baremo equivalente. Y esto me parece preocupante, porque el mensaje de la sociedad es, mire, se equivocó, no dispuso la medida cuando la tenía que disponer y no pasa nada. No pasa de un llamado de atención, o no pasa de una carpeta con una sanción administrativa. Y sin embargo, atrás hay vidas que se pierden. Y esto es muy importante. Hay algo que me parece que nos caracteriza en Argentina y es que siempre actuamos sobre el hecho consumado. Nunca podemos prevenir o prever lo que viene. Sí, eso es una gran verdad. Es una de las frases preferidas de uno de mis amigos. Este es un país que funciona a tracción de cadáveres. Qué frase dura. Pero más allá de, estamos hablando aquí de femicidios y por supuesto respeto que usted no quiere involucrar a sus colegas, pero la verdad es que tampoco sus colegas responden como espera una sociedad indignada en este momento con el hecho consumado. Sí, no, lo que yo quiero decir es que cuando uno habla de colegas, hablo en general de los hombres de derecho y que están participando de alguna u otra manera de la función de justicia. No estoy hablando de nadie en particular porque no me corresponde a mí hacerlo. Ya habrá las instancias o estarán las instancias para eso correspondientes. Pero sí, la impresión es que falla, porque aparte todos tenemos, desgraciadamente, y esto muestra lo frecuente del fenómeno de violencia contra las mujeres, todos conocemos. Todos tenemos alguna llegada, alguna hermana, amiga, prima que ha pasado por una situación de violencia de género y vemos que las instancias de respuesta realmente dejan que desear, ¿no? La respuesta real, en el mundo real, deja que desear y esto es preocupante. La violencia de género no pasa solamente por el hecho fatal, digamos, por la muerte de la persona, sino también por abusos y en muchos casos por violencia que queda dentro de la casa, y esto se ha visto durante la pandemia, durante la cuarentena en realidad. Sí, la cuarentena trajo una intensificación de estos episodios, porque los especialistas lo explican muy bien, ¿no? El círculo de la violencia tiene 3 fases. La primera de ellas es la acumulación de tensión en el agresor. El segundo momento es el episodio de descarga de esa tensión, que normalmente va increciendo, y el tercero es lo que se conoce con el nombre de luna de miel, ¿no? Que es cuando el agresor se arrepiente, pide disculpas, promete que nunca más lo va a hacer, y la mujer en ese círculo de violencia le cree, y así empieza el círculo nuevamente, y esa convivencia
coactiva con el agresor, porque la cuarentena conllevó, entre otras cuestiones, eso. Produjo una cantidad fenomenal de episodios, es decir, es encerrar a la mujer con el agresor y sin demasiadas posibilidades de auxilio. Recuerda usted que al principio estaba discutido si había un permiso implícito de salida para denuncia a las autoridades de una mujer que fuera destinataria de un episodio de violencia, lo cual claramente tenía que ser así, más allá de que en el mundo normativo esto al principio del aislamiento social preventivo y obligatorio no contenía una expresa previsión. Sin duda que es una de las situaciones derivadas de un aislamiento que era necesario por otras cuestiones, ¿no? Por factores epidemiológicos. Pégale una pared pero nunca una mujer, como dice la canción española. Sí, este es un problema que tampoco es, como usted ha mencionado, porque menciona España, por ejemplo. España también lo tiene, o lo ha tenido, sigue teniéndolo. Pero lo preocupante en la Argentina es que las tasas, como usted comentaba, ¿no? Una mujer por día ha muerto desde el inicio del año 2021. Es muchísimo. Una sola ya es muchísimo. Pero si uno lo piensa en un análisis global y genérico, como para tratar de establecer una estadística comparativa y demás, es tremendo. Es tremendo, y sobre todo lo tremendo es cuando aparecen casos como este, que uno advierte desde la visión del ciudadano de a pie de que era fácilmente evitable, es decir, con escuchar, con atender, con disponer ciertas medidas básicas, preventivas, no estaría muerta esta joven, ¿no? Doctor Abraldez, dada su experiencia en la materia, ¿tiene algo que ver la situación socioeconómica de las víctimas con este tipo de crímenes? No, están todos los estamentos. A veces depende, la cuestión socioeconómica puede hacerse más visible, pero no, supuestos de violencia de género, si usted revisa la historia de los casos que se han dado en la Argentina últimamente, registra de todos los sectores sociales. Del más alto hasta el más bajo, y por supuesto el intermedio también. ¿A usted le ha tocado un caso de este tipo? Sí, me han tocado varios casos de femicidio. El más conocido quizás fue el que me tocó hacer el juicio junto con el fiscal Fernando Fischer por el femicidio de Ángeles Rawson. Pero después es uno de los hechos que con mayor frecuencia estadística se presenta en la Fiscalía, ¿no? Y los tiene de variada índole, es decir, de situaciones que aparecen como agresiones en principio menores, que usted las tiene que ver en un contexto y las tiene que ver en una proyección. No puede pensar, bueno, simplemente fue una bofetada o simplemente fue un episodio de celos porque la vio chateando con alguien que él pensó que era una presunta infidelidad. Esto va generando un círculo, una espiral que muchas veces que normalmente pasa a mayores, y por eso hay que tener mucho cuidado y mucha precaución para analizar estos casos, y es el Estado donde debe intervenir y llegar rápido, no lo que está pasando. En los casos, menciona el caso de Ángeles Rawson, que fue público, notorio, mediático inclusive. ¿Entre los casos hay alguna ligazón o cada caso es particular? No, hay notas características comunes entre los casos, sí. Sí, sería difícil establecer un patrón específico para todos, ¿no? Pero sí uno nota casos, tienen rasgos comunes esos casos entre sí, porque justamente son una manifestación, son todos parte de un fenómeno llamado violencia contra la mujer, violencia de género, ¿no? Después tiene dentro de esos, como usted llama, los casos de violencia doméstica, ¿no? Pero no solo los casos de violencia doméstica son supuestos de violencia de género, sino que hay otros casos de violencia de género que no integran específicamente lo que llamaremos violencia doméstica. Tengo entendido que hay número de teléfono para llamar justamente ante la violencia y que hay códigos, como por ejemplo, no sé, encargar una pizza llamando a ese número. Digo esto para tranquilizar a las mujeres, para que lo puedan hacer, para darles un consejo al menos, que no se queden calladas. Sí, acá lo importante es eso, es establecer la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades, porque también es importante destacar
para que el panorama tampoco quede plantado como tan sombrío, ¿no? Que así como uno detecta casos o aparecen casos en los que claramente se hizo todo mal, también hay muchos casos donde las cosas se hacen bien. Y eso por suerte no son tapa de diario. O mejor dicho, esos tendrían que ser tapa de diario, pero no lo son. Justamente probablemente por el resultado y porque desde el punto de vista periodístico siempre genera un mayor impacto un femicidio consumado que un femicidio evitado. Pero esto es importante, poner en conocimiento también. Hay otro de los aspectos normativos que es muy importante y sobre el que se está trabajando es la implementación de la llamada ley Micaela. Justamente es la capacitación para los operadores, que es fundamental, porque esta es la pata que está faltando en lo fundamental, ¿no? En lo esencial. Que los operadores sepan cómo tratar este caso, que esta respuesta que uno escucha, no abro juicio sobre si es cierto o no lo es, porque no, insisto, no tengo más que la versión periodística, pero sobre el dato de que usted va a denunciar y que le dicen, no, mire, venga dentro de 48 horas porque nos agarran un fin de semana largo, eso ya no existe, no es una excusa válida, no existe desde el punto de vista normativo. Y esto es importante explicarlo, ¿no? Porque quizás la persona que esté dando esa respuesta, más allá de su escaso compromiso por formarse a sí misma, por autocapacitarse, probablemente haya visto a algún jefe cuando entró a la repartición que daba esa respuesta. Pero los tiempos cambiaron. Entonces, si alguien desaparece ya no hay que esperar 48, nunca hubo que esperar 48 horas para empezar una búsqueda. No hay hábiles e inhábiles para una denuncia cuando los bienes esenciales de la vida en comunidad, como son la vida y la integridad corporal, están en juego. Y esto es importante transmitirlo. Entonces se tiene que trabajar mucho y muy firme en eso. Y se tiene que trabajar con la idea de responsabilidad. Y el que no cumple una responsabilidad tiene que asumir un costo. La contención es lo que se necesita en esos casos y evidentemente, bueno, también hay que saber ponerse en los zapatos del otro ante la decisión de llamar. Es fundamental y que usted sea consciente de que quien le está trayendo esto, le está trayendo un problema muy serio, claro, que pone en riesgo mismo su existencia y que usted tiene que hacer algo ahí y no simplemente... bueno, aviso que le pongan la perimetral o me contento con darle el botón de pánico y se acabó, o le digo que venga más tarde. No, hay en riesgo a alguien, hay que ponerse en los zapatos de esa persona, por supuesto no perdiendo la objetividad que usted tiene que tener como funcionario público del caso, ¿no? Pero es importante que usted tenga la empatía suficiente con la víctima. La víctima está ahí porque tiene realmente un problema, no es que no tiene nada que hacer y va a la comisaría a hacer una denuncia, no. No, quizás sea una de las decisiones más importantes de su vida. Alentémoslas a que lo hagan, a que denuncien. Doctor Abrales, ha sido muy amable. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Última pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Comienzan las clases después de un año en el cual debimos adaptarnos a las circunstancias, a la pandemia, en fin, a la cuarentena, todo aquello que nos privó de las clases presenciales en particular, no de las virtuales. Pero ojo, en este año una de las consecuencias más patentes de lo que ha ocurrido es el incremento de la desigualdad, es la pérdida de aprendizajes, el deterioro en la salud física y emocional de los chicos, estudiantes, e incluyo a los docentes y a los no docentes. No acudir al lugar de trabajo, no estar ahí, también tiene su impacto y lo ha tenido. Y, por supuesto, el saldo, la
menores posibilidades futuras de empleo, quizá después de esto que hemos vivido y de lo que vamos a vivir. Y de eso vamos a hablar con un experto que es el doctor Guillermo Jaime Echeverri, que es médico y es presidente de la Academia Nacional de Educación. Doctor Jaime Echeverri, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Encantado. Bueno, comienzan las clases finalmente. ¿Cómo ve el panorama? Difícil como veo el panorama de la vida de todos nosotros. No va a ser un año fácil, pero me parece muy auspicioso que se haya decidido hacer el intento de comenzar las clases, que es fundamental. Por supuesto, la situación en distintos lugares del país es muy diversa, de modo que habrá que ir adaptando la situación a la realidad epidemiológica de cada sitio. Pero, como usted lo señaló en la introducción, lo que se ha perdido durante el año pasado es mucho, lo ha descrito perfectamente. Uno de los temas que preocupa es el abandono de los chicos, muchos que inclusive habiendo tenido posibilidades de seguir cursos por vía a distancia, han abandonado esa posibilidad, y va a ser muy difícil recuperar esos chicos para la escuela. De modo que creo que hay que hacer este intento, es muy importante, y en todo el mundo se ha tratado de cerrar como último recurso, cerrar las escuelas y como primero abrirlas. Es decir, las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre. Creo que tenemos que seguir esa política, por supuesto, con las condiciones de higiene y de distancia y en realidad de lo que se aconseja para todas las actividades sociales. Es cierto también que los chicos ya se sabe que no se enferman, por lo menos hasta ahora ya ha demostrado que los chicos no se enferman gravemente, pero pueden tener una importante participación en la diseminación del virus, de modo que hay que tomar todas esas precauciones y yo creo que va a ser muy auspicioso que se comience, por todas las razones que usted señaló, las razones emocionales, las razones sociales, pero también fundamentalmente por las razones del aprendizaje. El retraso de los aprendizajes en los lugares donde se ha medido parece haber sido importante, inclusive de aquellos que han tenido la posibilidad de mantener el contacto con las escuelas a través de estos medios que nos permiten ahora comunicarnos. ¿Cree usted que este impasse que hemos tenido lamentablemente puede fomentar la deserción escolar en Argentina? Sin ninguna duda, creo que ese es el problema más grave de lo que enfrentamos. Ya la deserción es importante y me parece que esto puede acentuarla. Sabe usted que de cada 100 chicos que ingresan a la escuela primaria solamente terminan 50 el secundario, en condiciones normales. Imagínense en estas condiciones en que muchos no han tenido ni siquiera la posibilidad de seguir en contacto con la escuela. Por eso yo decía que inclusive quienes han seguido en contacto se advierte que han abandonado ese contacto, porque es muy difícil de sostener en el tiempo, porque los chicos pierden el interés, en fin, por muchas razones que no es el caso de analizar, pero creo que ese es el tema más importante, tratar de evitar la deserción y conservar a los chicos dentro del ambiente de aprendizaje. Al margen de la pandemia, cito un título, a ver si le suena, ¿la tragedia educativa continúa? Sí, claro que continúa, efectivamente. Ese es el título de mi último libro, que tuvo la desgracia de aparecer pocos días antes de la cuarentena, que escribí a 20 años del original, de La tragedia educativa, que es un libro que tuvo una singular repercusión para mí inesperada. Nunca toqué ese texto y a los 20 años me pareció oportuno revisarlo, pero finalmente terminé escribiendo otra cosa, por supuesto, con las mismas ideas del original, pero en 20 años, no es como dice el tango que 20 años no es nada, 20 años es mucho tiempo, se han producido muchos cambios sociales, culturales, que se reflejan sin ninguna duda en la educación y que yo he tratado de retomar. Esto, reitero, fue previamente a la pandemia. De modo que sí, continúa. La Argentina tiene un serio problema, uno de los cuales acabo de mencionar, el hecho de que tenemos poca gente educada. De cada 100 chicos de una generación, solamente 50 terminan la escuela secundaria y menos la universidad.
Para que tenga una idea, en los países desarrollados la fuerza de trabajo tiene alrededor de un 14-15%. En la Argentina la fuerza de trabajo tiene alrededor de un 14-15% de graduados universitarios. En los países desarrollados ese porcentaje es del 30, del 40%. Vale decir que tenemos una gran deuda en ese sentido. Después el tema de la desigualdad. La gente que tiene mayores recursos tiene obviamente recibe más años de educación que la de menores recursos, y no menos importante los problemas de calidad. Ya se ha comentado hasta el cansancio que la mitad de los chicos que terminan la escuela media, los que terminan, de esos 50 de cada 100 que terminan, la mitad tiene dificultades para entender lo que lee, y 2 de cada 3 tienen dificultades para hacer simples operaciones de abstracción matemática. Vale decir que teníamos gravísimos problemas que esta situación no ha hecho más que, sin ninguna duda, de acrecentarlos. Es necesario encarar en una nueva epopeya educativa, porque si no, como usted señalaba, a estas nuevas generaciones le va a ser muy difícil insertarse en un mundo cada vez más complejo, y además para el país va a ser un lastre muy importante el tener poca gente educada. Necesitamos educar a la mayor cantidad de gente posible y lo mejor posible. 2 objetivos centrales. ¿Por dónde empezamos, doctor? Por volver a valorar la tarea que se hace en la escuela. Yo creo que si alguna virtud ha tenido esta situación crítica que hemos vivido, es la de volver a poner la educación en la discusión. Los padres yo creo que se han dado cuenta de la importancia que tiene la tarea que desarrollan los maestros al verse enfrentados a esa deficiencia en su propia casa, teniendo que ayudar a sus hijos, de modo que creo que eso es fundamental, volver a ocuparse de esta cuestión. Yo comenté hace 20 años y lo vuelvo a comentar ahora con mucho más datos. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres contesta que está regular, mal, muy mal. Va a decir que la gente percibe que hay una deficiencia en nuestra educación. Pero si a uno le pregunta a esos padres si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% de los padres contesta estar satisfechos o muy satisfechos con la educación de sus hijos. Vale decir que la gente percibe que hay una crisis, pero piensa individualmente que por una cuestión inexplicable cada uno de nosotros nos hemos salvado de esta crisis. Y eso obviamente no es así, porque estos chicos que contestan en todas estas pruebas nacionales e internacionales que desde hace más de 20 años ya se vienen haciendo regularmente, que demuestran eso que yo les señalaba, sistemáticamente lo mismo, esos son hijos de alguien, porque no creo que la Argentina tenga una tasa de orfandad especial. Así que creo que esa percepción es fundamental, que la gente entienda que la crisis de la educación está entre las 4 paredes de su casa. Es más, algunos de estos estudios, por ejemplo los que ha seguido el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, les hacen una pregunta más. Les preguntan si cambiarían a sus hijos de escuela para mejorar la calidad de la educación que reciben. El 80% de los padres contesta que no los cambiarían de escuela. Vale decir que ahí se confirma esa satisfacción que se extiende a todos, están conformes los que van a escuelas de gestión estatal, los que van a escuelas de gestión privada, los ricos, los pobres, los de primaria, secundaria. Así que la gente está conforme con lo que le pasa. No hay un reclamo de calidad de la educación. Esperemos que eso en algún momento se dé. Ahora hemos visto un reclamo, por ahora es un reclamo de que se vuelva a la escuela. Creo que ese reclamo tiene que completarse con que los chicos reciban una educación de calidad. Y por educación de calidad no me refiero a cosas sofisticadas, me refiero a lo fundamental, que un chico después de 12 años de escuela tenga dificultades para entender lo que lee es un escándalo, que a nadie parece escandalizar. Que 2 de cada 3 no puedan hacer un porcentaje, una regla de 3 simple, me parece que es grave. Y eso no es percibido como tal, de modo que mi temor es que esto se limite a este reclamo por razones de emocionales, que está muy bien, obviamente, estamos todos de acuerdo en las carencias emocionales y sociales de los chicos, y que para eso la escuela es fundamental, pero no hay que olvidarse que la escuela es fundamental para que los chicos aprendan, para que los chicos incorporen su herencia, para que sepan desarrollar sus capacidades intelectuales. Eso es fundamental,
porque de eso depende el destino de ellos y nuestro propio destino como sociedad, ¿no? La educación no es un gasto, es una inversión y es el mejor legado o la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Doctor Jaime Echeverry, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto acompañarlos. Un gusto, y un gusto haber compartido Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto con ustedes. Nos reencontramos en la próxima. Chao. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Inicia tus estudios ingresando en marzo 2021. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.